Okay, so I'm going to share my screen. Well, the last class, we were talking about Incas and the, sorry, Incas and natural disasters. Do you remember? Recuerdan que nosotros la semana pasada estuvimos viendo sobre los Incas y los desastres naturales. Bien, en esta ocasión nosotros vamos a ver los tipos de desastres naturales, como lo estamos viendo en este proyecto 7 con las demás profesoras también. Ya ustedes en sus otras clases ya han visto los desastres naturales, cuáles son los tipos, cuál es la diferencia entre un fenómeno natural y un desastre natural. Right? So here we are going to study the same but in English, ¿no? Que vamos a ver lo mismo pero en inglés. So we have types of natural disasters. What kind of types of natural disasters do you know? ¿Qué tipo de desastres naturales conocen? A ver, desastres naturales, ¿qué tipos? ¿Alguien me puede nombrar alguno? Tsunami, Tsunami, terremoto, terremotos, huracanes, huracanes. ¿Cuál más dijo Alison? sequía, Sequía, muy bien. Opciones. Inundaciones, right. Muy bien. Aquí entonces nosotros vamos a leer un poquito. It says, read this article about natural disasters. And we have that a natural disaster is an event, it's a natural process of the earth, did in the most common are. Tenemos aquí que un desastre natural es un evento, que es un proceso natural de la tierra y que los más comunes son. Here we have floods, okay, floods, not floods, you know, floods. What is floods? Do you know what is floods in Spanish? Well, later we can translate it. Más tarde la traducción, ¿ya? Floods. ¿Alguien aquí quisiera ayudarme leyendo lo que es floods? Ok, Alison, come on. This natural disaster is the most common on the coast of the USA. The heavy rains had this and has a result. The cities of Stosford have with water. Okay, nice. Thank you, Alison. So floods, it says, this natural disaster is the most common on the coast of the USA. The heavy rain caused this, and as a result of the cities or village get full of water. ¿Qué tenemos aquí en español? ¿Qué significa floods? Para dar floods. Inundaciones. Inundaciones, muy bien. ¿Y qué dice sobre las inundaciones? Dice que este desastre natural es el más común ¿dónde? Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿verdad? En las costas de los Estados Unidos. The heavy rain causes this, dice. Las lluvias más fuertes, más pesadas causan esto, o sea, causan las inundaciones. Y como resultado, las ciudades y los pueblos se llenan de agua, se inundan de agua. Then we have earthquakes. Does any other student wants to read this part? Maria, can you please help me reading this part? There's a lot of damage in my country in
happen when the ship happens as the a of a Earthquakes. Nice. Thank you, Maria. So, what about the earthquakes? These have caused a lot of damage in many countries. It happens when the ground shakes. Japan has the highest rate of earthquakes. Dice que estos han causado muchísimo daño en muchos países. Y sucede cuando pues, la tierra se sacude. ¿Qué pasa en el país Japón? ¿Qué sucede allá? Dice Japón tiene qué cosa? Japan has los grados más altos, los rangos más altos de los terremotos. Ahí han sucedido los terremotos más fuertes. What about hurricanes? Hurricanes, let me see. Dominic, can you please help me reading this part? It is the strongest storm with a violent wind. They are very common in Florida, Ocean, and the Caribbean. Okay, Dominic, thank you. Here in hurricane we have, it is the strongest storm with a violent wind. They are very common in Florida, USA, and the Caribbean. Esos son los huracanes, ¿no? Tenemos inundaciones, terremotos, huracanes. Y dice que es una tormenta, las más fuertes tormentas con vientos violentos. Dice que son muy comunes en Florida, en los Estados Unidos y el Caribe. Allá son bastante comunes. Y usualmente estos huracanes les ponen nombres, ¿verdad? Que el huracán Rosa, sí, el huracán Carmen, etcétera, etcétera, ¿no? What about the wildfires? Wildfires. Cynthia, can you please read this part for me, for the class? A oak fire which destroyed a great area of land, especially in forest and green areas. In summer, it is the most dangerous disaster for wildlife and people. Okay, nice, thank you. What is wildfire in Spanish? A ver, ¿quién ha traducido la palabra wildfire? Incendios forestales. Wildfires means incendios forestales. A huge fire which destroys a great area of land. Un enorme fuego, el cual pues destruye una gran parte de tierra. Especially in forests and green areas. Especialmente en los bosques y áreas verdes. In summer, it is the most dangerous disaster for wildlife and people. En verano, este es el desastre más peligroso para la vida salvaje y la gente. Let's see about drought. What is drought? Gilson, can you please help me reading this part about drought?
I think he has problem with the internet. Crystal, can you please read this part for the class draft? It is a long period of time where it don't rain as team causes probably to laser chase growth and is causes hunger. Okay, nice. So, do you know what is draft in Spanish? Draft, Sequía. la sequía, ¿verdad? Right. And it says it is a long period of time where it doesn't rain at all. Es que es un largo periodo cuando pues no llueve para nada. This causes people to lose their crops and it causes hunger. ¿Qué causa esta sequía? Causa que la gente pierda sus siembras, sus cultivos y pues obviamente que cause también hambre. Entonces, hemos visto floods, earthquakes, hurricane, wildfires, and drought. Here we have a value about natural environment conservation. El valor que estamos viendo en esta ficha, en este trabajo, es la conservación del medio ambiente. And here we have, take care of the environment. During summer, make sure you don't throw garbage in green areas, especially glass bottles. They can cause a forest fire and are very dangerous. If you go camping, take your garbage with you when you leave. It's good for the planet. Dice, cuidemos el medio ambiente. Durante el verano, asegúrate de no lanzar basuras en áreas verdes, especialmente botellas de vidrio. Estas pueden causar un incendio forestal y son muy peligrosas. Si vas a acampar, lleva tu basura contigo cuando dejes el lugar. Es bueno para el planeta. Entonces ya saben, llévense en cualquier basurita cuando estén haciendo un camping. Especialmente, ¿qué cosa? Las botellas de vidrio. Estas son las que a través de los rayos solares, pues, pueden causar incendios forestales. Right? Well, before reading this part, we're going to answer this exercise. We're going to match the pictures and the sentences, right? Vamos a enlazar las imágenes con las oraciones. Aquí tenemos una imagen que representa cada una. Si yo les pregunto, a ver, veamos. Tenemos primero floods. ¿Cuál de esas imágenes corresponde a floods? ¿Qué era floods y a qué imagen corresponde? O la hacemos directamente acá. Vamos. Literal A. The longest drought was in the Atacama Desert in Chile. The longest drought, it is a word, was in the Atacama Desert in Chile. So, ¿a qué imagen corresponde literal A? Picture number 1, 2, 3, 4, 5. What? Five. What? Number 1. The longest drought, es la sequía más larga, más duradera, fue en el desierto de Atacama, en Chile. Entonces, donde hay sequía es aquí en la primera imagen. So, this is the answer. Picture number 1 goes letter A. Letter B. The worst earthquake was in Japan in 2011. What picture? Number 5.
Picture number 5. Dice about the earthquake, de los terremotos, ¿no? Dice el peor terremoto fue en Japón en 2011. Then we have the biggest flood was in the USA in 2005. Number 2, 4. Okay. Flood, it is about inundación, ¿no? The biggest flood was in the USA in 2005. Muy bien. La inundación más grande se dio en los Estados Unidos en 2005. The most dangerous hurricane was in Mexico. Number 2. Number 2. And finally, the most recent wildfire was in Portugal. The most recent Number wildfire is number 3. El incendio más reciente sucedió en Portugal. Okay. So let me paste a picture. So let's see. Here we have the vocabulary. It's a huge. It means extremely big. Huge significa enorme, extremadamente grande. Por aquí vemos una oración con la palabra huge. Aquí en wildfire, o sea, huge fire, es un enorme fuego. And land means graphic area, it is la tierra, land. Aquí tenemos una pequeña regla gramatical que data sobre los superlativos. ¿Qué son los superlativos? Cómo hacer oraciones en superlativo. El superlativo es aquella palabra o aquella palabra, aquella función que le da superioridad a algo. Le hace ver como el más de algo. Y hay una regla para hacer superlativo. El superlativo siempre recae sobre los adjetivos, no sobre los verbos, no sobre los sustantivos. El superlativo recae sobre los adjetivos, ¿no? Y pues acá está un poco más detallado sobre cómo hacerlo y qué es esto de los superlativos. It says, we can use superlatives to say which thing is top in a group. Podemos usar los superlativos para decir qué cosa es el más dentro de un grupo. Es el de mayor dentro de un grupo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo el adjetivo fast, que significa rápido. Y en oración dice, the cheetah is the fastest animal. Ya no dice, el cheetah es un animal rápido, sino que le da superioridad contra todos los demás animales, diciendo, el cheetah es el animal más rápido. The cheetah is the fastest animal. Acá veamos. I think art is the most difficult subject. Tenemos el adjetivo difficult, que significa difícil. Y una oración normal diría, inglés es una asignatura difícil. Pero aquí en esta oración dice, I think, yo creo que arte, que artística, sí, arte, es la asignatura más difícil, más complicada. I think art is the most difficult subject. Le da superioridad a esta asignatura sobre todas las demás. Entonces, para eso utilizamos el superlativo. ¿Y cómo hacemos nosotros este tipo de oraciones? Para decir el más o la más de algo, pues en primer lugar debemos de saber que siempre va a recaer en un adjetivo. El adjetivo es aquel que describe a algo, ¿no? Entonces, veamos acá. For adjectives with one syllable, add est. Así que para los adjetivos de una sola sílaba, como por ejemplo fast, aquí en la oración, de una sola sílaba, aquellos monosílabos, lo que tenemos que hacer es agregar est, dice, añadir est. Así como hicimos fast, agregamos est, fastest. Sometimes the spelling changes. Don't forget to add the. Ok. Algunas veces la escritura cambia. Entonces,
no olvidemos añadir de. Este de es el artículo. Veamos cómo sería acá. La pizarra. Ok, aquí estamos con la pizarra. Por ejemplo, les decía el adjetivo fast, que significa rápido, ¿no? Dentro de una oración, puedo decir the lion is fast. El león es rápido. ¿Verdad? El león es rápido. Sabemos que el león es rápido. Pero yo no puedo decir que el león es el más rápido porque realmente el que es el más rápido es el cheetah, ¿no? Y yo quiero darle superioridad, decir que él es el más rápido de todos, ¿no? Entonces, déjame copiar la oración. Ok. The cheetah is the fastest animal, ¿no? Entonces, aquí nosotros, dice, no olvides agregar de este artículo. Hace que la oración tenga su prioridad. Este artículo y este EST que estamos agregando aquí. ¿Cómo hacemos entonces? Creo que alguien ingresó. Déjenme ver. No, ya salió. Lo que debemos de fijarnos es el artículo y el EST que debe estar pues antes y después del adjetivo. El adjetivo aquí es fast. Agregamos EST a la palabra y este artículo no debemos de olvidarlo, ¿no? Para decir, cheetah is the fastest animal. El cheetah es el animal más rápido. Este EST es como que si estuviéramos diciendo más rápido. Este artículo es cuando decimos el más rápido o la más rápida. Veamos otro ejemplo. Tenemos tall. ¿Ok? Tall. ¿Qué significa tall? Alto. Entonces yo voy a decir my father is very tall. Mi papá es muy alto. ¿Okay? Mi papá es muy alto. Pero si yo quiero decir que mi hermano es el más alto en mi familia, porque él es el más alto en la familia, entonces yo tengo que aplicar la superioridad, o sea, el superlativo. So, my brother is, de aquí viene el superlativo. ¿Cómo quedaría? The tall, añadiendo ese. My brother is the tallest in my family. Mi hermano es el más alto en mi familia. Entonces nosotros aquí tenemos la superioridad, tenemos el superlativo. Es lo que está explicado allá en... Sí. Ok, aquí en esta parte, ¿no? Veamos, aquí tenemos el adjetivo tall, the tallest, lo que decía, no, my father is the tallest in my family. Y acá tenemos otro adjetivo, big, que significa grande. Y el superlativo sería the biggest, el más grande. Por ejemplo, our parents' room, la habitación de nuestros padres, is the biggest room in the house. Es la habitación más grande de la casa, en la casa. ¿Alguna pregunta hasta ahora sobre esto del superlativo? Recordemos que es cuando nosotros decimos es el más o es la más de algo. La más grande, la más pequeña, es la más bonita, es el más rápido, etcétera, etcétera.
Ahí nosotros estamos diciendo, haciendo oraciones superlativas y aplicamos esto. Pero todos los adjetivos no tienen una sola sílaba, así como aquí vemos fast, tall, big. Hay adjetivos que tienen más sílabas. Por ejemplo, acá tenemos interesting, interesante. Para decir el más interesante o la más interesante, no podemos agregar EST. Solo EST añadimos cuando la palabra es una palabra cortita, cuando es un monosílabo, es de una sola sílaba. Pero interesting tiene 3 sílabas. Interesting. Fonéticamente tiene 3 sílabas. Entonces, cuando tenemos un adjetivo llamados adjetivos grandes o adjetivos largos, debemos de añadir the most. Sí, the most. Ahí decimos el más o la más. El más interesante o la más interesante. Por ejemplo, this TV program is the most interesting. Este programa de televisión es el más interesante. Is the most interesting. Y pues esa es la pequeña diferencia entre ambos, ¿no? Cuando es un adjetivo corto, una palabrita corta o un adjetivo largo. Acá nosotros vemos varios ejemplos. Por ejemplo, long. Long es un adjetivo corto. Por lo tanto, la oración dice, the longest drought was in the Atacama Desert in Chile. Acá, este words es un adjetivo irregular, es bad, es el adjetivo, y el superlativo es words. The worst earthquake was in Japan in 2011. Acá, the biggest flood was in USA in 2005. Vemos aquí, dangerous. Dangerous. Está abierto. La palabra dangerous means peligroso. ¿No? Vemos que es un adjetivo de varias sílabas. Dangerous. Y 3 sílabas también. Por lo tanto, pusimos the most. El más peligroso, el huracán más peligroso fue en México. The most recent. Vamos, recent también tiene 2 sílabas. No es de una sola sílaba, sino que es de 2. Por lo tanto, the most recent wildfire was in Portugal. ¿Ok? Y eso es lo que está explicado aquí en esta parte. Y de ahí hay ciertas excepciones, como por ejemplo, tenemos unos adjetivos que son denominados irregulares, que no sea, por ejemplo, good. Good es de una sola sílaba, pero no se dice goodest, sino que se dice the best. ¿Okay? The best. Good significa bueno, para decir el, bueno, no más bueno, sino que el mejor, se dice the best. Bad, que significa malo, para decir el peor, no se dice the baddest, sino the worst. Y far, que significa lejos, para decir el más lejos, no se dice the farthest, sino the farthest. Son 3 irregulares de esta lista que tenemos aquí en esta clase. Hay 3 adjetivos regulares. Y luego vamos a encontrar otros pequeños detalles, como por ejemplo aquí, que dice que si el adjetivo es un adjetivo corto terminado en Y, lo que hay que hacer es cambiar la Y por I latina. Y ahí sí añadir EST, ¿no? Así como vemos aquí, easy, easiest. Bueno, pero son pequeños detalles que luego los estaremos. Ustedes mismos se darán cuenta y van a aprendérselos por sí solos. Ahora bien, veamos acá. Aquí en este ejercicio debemos completar las preguntas y luego deben responder. Complete the question with one word. The first letter is there. Use superlative adjectives, then answer the question. La primera letra dice ya está dada. Usa adjetivos en superlativo, luego responde las preguntas. What was the most earthquake in America? Aquí nosotros debemos de completar con algunos de los adjetivos que hemos visto acá en el ejercicio, dentro de las oraciones acá. ¿Cuál sería el adjetivo que vamos a utilizar para completar la pregunta? Dice, what was the most? ¿Cuál fue el terremoto más en América? ¿Cuál sería la palabra? Dangerous. Es dangerous. Here is the word. This is the adjective. Dangerous, right? What was the most dangerous earthquake in America? ¿Cuál fue el terremoto más peligroso en América? Bueno, pues
Ustedes, de acuerdo a la clase o de acuerdo a investigaciones que ustedes hagan, van a poder responder esto, ¿no? Pero ya por ahí vimos que fue, no, bueno, vimos algo de Chile que fue, pero es la sequía, ¿no? Entonces nos tocará investigar esta parte, pero yo creo que si no me equivoco es en Chile también. El terreno. Justin, ¿me quiere indicar algo? Justin González. ¿Usted tiene la respuesta tal vez? No. Ok. Entonces, what was the most dangerous circuit in America? Acá, when was the drought in your city? ¿Cuándo se dio la sequía más que en tu ciudad? ¿Cuál es la palabra? Dice que inicia con L. Buscamos acá un adjetivo que haya empezado con L. ¿Cuál sería? Longest. Longest. Nice. What was the longest drought in your city? ¿Cuál fue la sequía más duradera, más larga en tu ciudad? Bueno, pues vamos a tener que investigar un poquito. Acá, where was the hurricane in America? ¿Dónde se dio el huracán más que? ¿Cuál sería la palabra aquí? Aquí está, empieza con W. It is worst. What was the worst hurricane in America? ¿Cuál fue el peor huracán de América? ¿Cuál fue el peor huracán de América? Bueno, pues a investigar un poquito y completar acá, ¿no? Acá obviamente vamos a poner así, las oraciones serían así como están acá, ¿no? The longest drought was en Atacama del Ser en Chile, qué sé yo. The worst earthquake was in Japan. Pero obviamente de acuerdo a lo que me están preguntando acá. Pero aquí tenemos ejemplos de cómo responder. Más o menos así serían los ejemplos de acuerdo a cómo nos están preguntando. Aquí dice, what was the most dangerous? Entonces aquí nosotros vamos a completar. Nos están preguntando. The most dangerous earthquake in America was. El terremoto más peligroso en América se dio, ¿dónde? En, etcétera, etcétera, etcétera. Si consiguen el año, pues, muchísimo mejor. ¿Ok? Y así con cada una de ellas. Acá, next one. Choose the answer. Read the sentences, circle the correct answer. Aquí hay que escoger la opción correcta, ¿no? Entre estos aquí. My mother is, hay que escoger el superlativo correcto. Noisiest, the noisiest or noisy person in our family. El adjetivo aquí de esta oración es noisy, así como lo vemos aquí. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de poner de completar aquí la oración? Noisiest o the noisiest. A ver, ¿cuál sería la forma correcta de completar esta oración con el superlativo? Recuerden que arriba dice, no se olvide agregar de. Entonces, lo correcto sería the noisiest. The noisiest. Acá tenemos superlativo con est. Y acá tenemos el artículo de. Okay. That's pizza I've ever eaten. ¿Qué sería the most good, the goodest, or the best? ¿Cuál sería el correcto superlativo para la oración? Es irregular, por lo tanto hay que buscarlo en los irregulares. Esa es la mejor pizza que yo haya comido. And finally, I think R is the difficultest, the most difficult, or the difficultest subject. Esa ya lo vimos entre los ejemplos. Entonces, chicos, chicas, time is over.
Espero que haya quedado entendido lo de nuestra ficha. I'm going to make a screenshot. Ya con la captura. Y listo. Cualquier cosita o algún detalle que se les haya escapado, o me preguntan a mí o denle una chequeada al video que les estaré subiendo pronto, ¿ok? So, goodbye. Goodbye, teacher. See you. Bye, teacher. Bye, teacher.